consumo de ciertas sustancias, y luego en la búsqueda del más allá están los que son las sectas góticas vampiristas. Entonces vamos a empezar a beber de nuestra propia sangre. Claro. Después ya cuando no alcanza con la sangre, bueno, ¿dónde vamos a buscar? Y entonces sí, así, entonces se van la cosa mortuoria, hasta las prácticas necrofílicas. De Marilyn Manson se sostiene que él ha fumado polvo de huesos humanos. Ajá. Bueno, Marilyn Manson en su momento, cuando fue el auge, ahora ya está también en decadencia su música, Sí. él fue, cuando todavía estaba vivo, Anton LaVey, fundador de la Iglesia Satánica, fue uno de los que volvió a traer a las nuevas generaciones, que Anton LaVey había fundado su iglesia ya en la década del 60. Sí, señor. Fue pastor de la iglesia. Claro, Marilyn Manson, claro, entonces volvió a traer a la personalidad, la imagen de Anton LaVey nuevamente. Y la Iglesia Satánica volvió a resurgir, que hay centenares de iglesias, pero la iglesia fundada por Anton. Bueno, Anton LaVey tiene una cosa que dicen los que lo conocieron, él murió de una enfermedad terminal, cáncer que tenía, que antes de morir pidió a Dios que lo perdone. Eso es como un rumor de que solamente sus allegados más íntimos, como que al final de sus días rebatió todo lo que había promovido. Esperemos que sea así, ¿no? La iglesia de ellos sostiene que la sigue conduciendo del infierno, ¿no? Y bueno, esperemos que haya, creemos que todos tienen la oportunidad de redimirse. Digamos. Exacto, de pedir ese perdón que Dios va a dar. Pero los que sostienen que sigue conduciendo su iglesia desde el infierno, y bueno, siguen sintiéndose inspirados por el redoblado poder que tiene del lado oscuro, ¿no es cierto? Claro, llegando al reino de Satanás. Una de sus hijas, curiosamente, sigue trabajando. Sí, tiene dos hijas, creo, y una de ellas está al frente de... Porque además no solamente es una organización muy grande. Muy grande. Y se reconoce como bruja. Ah, sí. O sea, todo esto tiene sus cultores, sus lugares, sus espacios, y como usted mencionaba hace un rato, el satanismo está decidido a presentarse como una alternativa cultural. Por eso la música, la literatura, la Biblia satánica, que usted la encuentra en Estados Unidos en el supermercado. Sí, ya es parte del consumo. Entonces se quiere presentar como una alternativa cultural, es decir, en beneficio de lo cultural, de un pensamiento abierto, de una época nueva. Bueno, el satanismo aparece como una opción. Falsa opción, no puede nunca ser una opción. No es ni una opción religiosa y tampoco es una opción para el crecimiento, ¿no? Es decir, ha tenido incluso ahora participación con el tema, incluso de los inmigrantes, de la guerra, ¿no es cierto? Ha dado hasta su opinión, ¿no? Sí. Públicamente. Entonces todo esto... No, y además el caso de algunos grupos satánicos bastante extremos tienen una ideología que está muy emparentada con la ideología de extrema derecha, elevación del nazismo, y entonces eso también actúan por diferentes puntos, ¿no? Entonces hay gente, hay muchos en Estados Unidos que no se quedan cortos con el tema de la segregación aún y demás, y de grupos racistas. Entonces hay muchos gente que ya también están en decadencia, con miembros del Ku Klux Klan que son satanistas. Hay toda una historia contracultural. Pero, y lo ven, o sea, actúa. Lindo es que quienes nos están viendo interpreten que esta es una realidad que existe, que es un planteo no del ámbito de la literatura de ficción, sino que está al alcance de la mano. Se puede ver esa estatua que en internet se puede encontrar que pesa 2 toneladas, ¿no es cierto? Con Baphomet, ese ícono que ya Eliphas Levi señala, lo dibuja, ¿no es cierto? Aunque es muy anterior. Bueno, el diablo presentado en todas estas facetas, y la música siendo, desde su fascinación, un espacio de atracción, pero además de divulgación del pensamiento satánico. Eso lo sostenemos. Pues después se sigue con los grupos, se sigue con las tribus urbanas, y hay que tener mucho cuidado ya cuando un jovencito, generalmente toda la adolescencia, comienza a llevar su cuaderno negro. El cuaderno negro es el cuaderno donde se van anotando los malos pensamientos, las pasiones de la vida, como esa especie de lista oscura. Es un diario íntimo oscuro, ¿no? Que es grave. Del lado oscuro. Quien ya lleva adelante eso ya está dentro del satanismo.
Sí, sí, ha habido muchos casos de asesinos en serie que, bueno, estaban muy influenciados por esto, o aquello de que a veces lo toman como, quizás muchos, cuando son juzgados, muchos lo toman como un pretexto, que yo mataba, el diablo me decía que tenía que matar, claro. Solamente por agregar locura, y quizás estamos ante casos de gente que bueno, estaba involucrada con esos temas. Con las prácticas satánicas. Bueno, crimen, sangre, y siempre sangre inocente, violencia, muerte, devociones a la muerte, músicas de oscuridad, grupos que alternativamente tratan de presentarse como opción cultural. Todo ello influenciado por el satanismo. Estamos ante una realidad, lo que Jesús llama hoy el hombre de las épocas en el Evangelio. Se corresponden con esos demonios, gobernadores de los aires, en la búsqueda por el gobierno de sectores concretos de esta tierra. Es una lucha de poder, por supuesto, para querer arrebatarle a Dios el destino de salvación de las personas. Esto es puntual. Entonces, los espíritus territoriales, gobernadores de los aires, necesitan que se imponga en el sector la violencia que ellos representan, los diferentes grados, que sea la violencia de la sangre, la violencia de la guerra, exactamente, de la guerra, de la violación, sectores tomados por esto. Esos gobernadores de los aires le responden al gran, para que la gente lo comprenda, ¿no? a esa gran estrategia que también tiene el diablo en su comando particular. Es decir, que es una estrategia. El diablo no es una idea, una entelequia, una suposición. Es una personalidad. Usted como demonólogo lo sabe explicar muy bien, está Satanás como el líder absoluto, pero hay una legión de demonios. Absolutamente. Él no tiene, aunque lo haya querido, un trono solo. Él quiso emularlo a Dios y no pudo. Él tiene que compartir su autoridad. Y su autoridad es dada porque en el cielo es dada por amor para Dios y en el infierno por temor. Lucifer, Baal y Satanás forman hay más, pero forman ese triángulo que nosotros podemos llamar esa Trinidad oscura, ¿correcto? Yo me refiero a la oscuridad y lo menciono seguido porque es la única manera de interpretarla, esa ausencia de la luz, ausencia del amor. El mal en definitiva es una ausencia, ¿no es cierto? Es que el mal solo puede trabajar quitando lo bueno, ¿no? Pervirtiendo lo que es. No hay una naturaleza en sí misma de la maldad, porque incluso el diablo, si tuviera que reconocer que él es, porque ha sido hecho, dejaría de serlo, porque él es un ángel, ¿correcto? ¿Se comprende esto? Sí. A ver, no existe un mal sin ausencia de bien, ¿correcto? Por ese lado. Él antes ha sido ángel, claro, y luego demonio. El gran sufrimiento de él es no poder reconocer que le debe su existencia a Dios. Ese es otro sufrimiento. Entonces, ¿el infierno en qué consiste? El infierno consiste en estar apartado de aquel que nos ha hecho por amor. El del privarme a mí de poder dar las gracias al que me hizo con amor. ¿Me explico? Claro. Un destino de felicidad. Por eso digamos que las misas negras o los rituales satánicos dramatizan, son una dramatización grotesca de lo que sería una misa, una liturgia cristiana. Entonces es todo, es el camino contrario, hacen todo al revés, entonces hace todo de forma obscena y las hostias son trementos, claro, son negras y se copula arriba del altar y es todo. Toda esa grosería. Si usted, avanzando en lo que me dice, para responder seriamente y como usted se merece, si el campo político es ciertamente un espacio donde cómodamente se puede mover el diablo, ¿le inspira ideología? Sí. Él no solo posee personas, posee grupos. ISIS es demoníaco. A eso me refería, ¿no? ISIS es demoníaco, lo digo, lo sostiene el Padre de Amor, lo sostengo claramente. Es demoníaco. No es el Islam eso. Ajá. Es decir, no es lo que el texto sagrado del Corán indica, nada de eso. Ahora, toda esa gente, ¿bajo qué
seducción está. Es un instrumento. Claro, y están todas bajo esa seducción de maravilla, ¿no? De maravilla que le presenta el diablo. Una maravilla que tiene su fundamento en qué cosa, en la muerte del prójimo, en el terrorismo, en el atentado, en la sangre. Bueno, yo creo puntualmente hoy que ISIS es un instrumento de Satanás, es satánico. Lo digo. Bueno, la verdad que ha sido más que un placer y creo que esta nota va a abrir muchísimas cabezas, que esa es la idea, y bueno, queremos agradecer muchísimo el tiempo, que no ha sido poco, que nos ha brindado, y la verdad, bueno, yo que me interesa de por sí el tema, he aprendido más que nunca. A eso, es un hombre muy preparado y de ya soy agradecido a usted, al amable equipo que le acompaña hoy acá en la parroquia, y no hay que temer. El diablo ha sido derrotado, él no quiere darse por vencido nada más. Pero como digo, si es una ausencia, quien tiene a Dios no tiene nada que temer.